Ok, en honor al tiempo, ya hay 140 conectados, así es que vamos a iniciar la clase. Si pueden grabarla, grábenla. Eh, Cabe mencionarles que esta clase no la tenía programada en este cómputo. Sin embargo, pues, traté de preparársela lo mejor que pude. Así es que se las he acortado bastante porque es bien largo el capítulo. Se las he hecho en base a dos libros, bueno, a los tres libros, Capson, Goodman y Gilman y Velázquez, pero para cuestión de exámenes, básense en Capson, aunque debido a la premura del tema, porque tengo entendido que el jueves será el examen, voy a tratar de preguntarles sobre la clase y las diapositivas, ¿verdad? Por eso las diapositivas esta vez se las hice un poquito cargaditas en algunos temas para que tengan ahí, ¿verdad? Que leer y acortarles lo más que podamos el tiempo que van a necesitar para estudiar esta clase porque es bastante complicada, es bastante larga y pues al final el punto es de que ustedes traten de comprender el tema, ¿verdad? El tema que vamos a ver ahora se llama hormonas gonadales y sus inhibidores. Prácticamente vamos a estar hablando de aquellos fármacos que simulan, por decirlo así, a las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, teniendo en cuenta que las hormonas sexuales masculinas o andrógenos y las femeninas vamos a hablar de los estrógenos y el progestágeno, ¿verdad? Estas son producidas por las glándulas sexuales, los andrógenos o hormonas sexuales masculinas en los testículos y las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progestágenos a nivel de los ovarios, ¿verdad? Así como también hay otros órganos que pueden producirnos estas hormonas, como por ejemplo la glándula suprarrenal, y la placenta para el bebé durante el embarazo. Como ustedes se recordarán, estas hormonas son bastante esenciales en el desarrollo y mantenimiento de la función de los órganos reproductores, ¿verdad? Si bien es cierto, tienen otro tipo de funciones fisiológicas a nivel de otros órganos y sistemas, pero principalmente están o son específicas, para decirlo así, para el desarrollo y mantenimiento de la función de los órganos. Siguiente. Los estrógenos y las progestígenas son hormonas endógenas que producen numerosas acciones fisiológicas, como ya les había mencionado. En las mujeres, estas prácticamente actúan en diferentes efectos del desarrollo, tienen acciones neuroendocrinas que están involucradas más que todo en el control de la ovulación de cada mujer, en la preparación cíclica del tracto reproductivo para que éste sea fecundado o para que se dé la implantación y el embarazo. Y también va a tener acciones a nivel del metabolismo de los minerales, carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿verdad? Los usos más comunes de los estrógenos y progestígenas principalmente son métodos anticonceptivos, que más adelante vamos a explicar cuáles son, en qué consisten, y la terapia hormonal de la menopausia, más que todo para tratar de suplantar, por decirlo así, las cantidades hormonales que una mujer en la menopausia ya no está produciendo, ya no es tan sensible a la poca producción que tiene, y pues tratar de compensarlo con una terapia hormonal para evitar todos los signos y síntomas producidos en esta etapa, ¿verdad? Hay una serie de sustancias químicas, ambientales, pueden ser naturales y sintéticas, que irritan o antagonizan o afectan las acciones de los estrógenos, más que todo en algunos modelos experimentales, ¿verdad? Pero en nuestro medio ya existen fármacos que antagonizan los efectos
de los estrógenos y el progestágeno, tanto como para las hormonas femeninas como las masculinas a nivel de los andrógenos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Siguiente. Vamos a empezar hablando sobre las hormonas gonadales producidas a nivel de ovario, o los esteroides sexuales femeninos que se sintetizan en el ovario. Al mencionar estas hormonas, nos vamos a enfocar, por decirlo así, en los estrógenos, los progestágenos. Hay otro tipo de hormonas ováricas o anticonceptivos orales, por ejemplo, también en inhibidores y antagonistas, y en los inductores de la ovulación. Si se recuerdan, como les había mencionado, los ovarios son la fuente principal de estrógeno, ¿verdad? Incluso en la premenopausia. Estamos hablando de antes del el proceso de la menopausia, ¿verdad? El ovario tiene funciones de gametogénesis que tienen mucha afección a nivel hormonal. Normalmente en la mujer la gónada es relativamente estable durante la niñez y tiende a crecer o a tener un periodo de crecimiento bastante rápido y a madurar en la pubertad, ¿verdad? Normalmente una mujer que inicia su periodo va a tener entre 30, aproximadamente entre 30 ciclos clínicos, ¿verdad? O años de función cíclica, que son los llamados ciclos menstruales. Sabemos que después de cada ciclo menstrual, pues viene la ovulación, que al final es para que se dé un embarazo, prácticamente es para lo que sirven este tipo de esteroides sexuales, hormonas sexuales. Entonces, al crear este tipo de fármacos sintéticos, por decirlo así, porque los producidos por el ovario, digámosles que son hormonas naturales, entonces los sintéticos están basados a este tipo de hormonas producidas por el ovario para poder afectar directamente el ciclo menstrual e interrumpirlo o acelerarlo en ciertos casos, y en algunos casos, pues, para tratarlos como terapia de suplemento, como lo es en la menopausia, ¿verdad? Que normalmente en esta etapa es cuando la persona deja de responder a las gonadotropinas secretadas por la hipófisis y por lo tanto desaparece el sangrado habitual por el cual o por el cual se cree que inicia el ciclo menstrual, ¿verdad? Normalmente, luego de que este mecanismo que activa la función ovárica en el momento de la pubertad es normalmente o se da o inicia por origen natural, ¿verdad? Quiere decir que la gónada es la que está produciendo las hormonas sexuales, a diferencia cuando nosotros queremos afectar este ciclo menstrual propiamente dicho o natural con los diferentes fármacos que vamos a ver más adelante. Siguiente. Ok, los estrógenos. Siguiente. A nivel de estrógenos, vamos a mencionar que son sustancias químicas que comparten la actividad estrogénica de las hormonas sexuales femeninas, ¿verdad? Como su nombre lo dice, estrógenos. Eh, Aparte de que tienen mucha actividad, o los estrógenos son responsables en gran medida de los cambios puberales o de la pubertad en las mujeres o en las niñas, tiene más que todo la afectación o sirven para que se den las características sexuales secundarias en esta etapa de la vida. Los estrógenos también causan el crecimiento y el desarrollo de la vagina, el útero, las trompas de falopio y contribuyen al aumento del volumen de los senos.
estas son acciones fisiológicas producidas por las hormonas sexuales femeninas, ¿verdad? En este caso estrógeno. También pueden ayudarnos a moldear los contornos del cuerpo de la mujer y también para el crecimiento de los huesos largos y los cierres hipofisiarios, ¿verdad? Estos estrógenos pueden, o pueden incluso tener ciertas funciones importantes en el desarrollo de los hombres. El hecho de que un hombre tenga más producción de andrógenos no quiere decir que no va a producir estrógenos, nada más que en menor cantidad. Al igual que las mujeres, van a tener cierta producción de andrógenos, pero en menor cantidad. E incluso normalmente en la etapa posmenopáusica, a partir de los andrógenos, es de que se crea como la poca cantidad de hormonas femeninas o de estrógenos que la mujer necesita en la etapa posmenopáusica. Siguiente. Ok, entre los estrógenos naturales podemos mencionar 3, ¿verdad? O conocidos como los principales estrógenos producidos por las mujeres a nivel natural, o hormonas propias del organismo. Estos son estradiol, estrona y estrol. El estradiol es el mayor producto de secreción del ovario. Eso no se les puede olvidar, ¿verdad? Prácticamente quiere decir que el estradiol es como la hormona sexual femenina más importante porque es el principal producto y es el que se va a caracterizar el mayor efecto a nivel sexual femenino. Aunque se produce algo de estrona en el ovario, la mayoría de la estrona y el estriol se van a formar principalmente en el hígado a partir del estradiol o en algunos tejidos periféricos por medio de la androstendiona y otros andrógenos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, el principal estrógeno natural producido por el ovario es el estradiol y depende de este, pues también se puede formar la estrona y el estriol, ¿verdad? Pero para efectos importantes no va a haber ningún otro como el estradiol. Normalmente durante la primera parte del ciclo menstrual se producen estrógenos a nivel del folículo ovárico, ¿verdad? Tanto por las células de la teca y la granulosa. Posterior a la ovulación, las células de la teca y la granulosa, que ya están luteinizadas por medio de la hormona luteinizante, prácticamente constituyen el cuerpo amarillo que es el que prácticamente sintetiza los estrógenos, como por ejemplo la progesterona, ¿verdad? Y estos prácticamente son los que van a volver a producir todo el ciclo menstrual. Durante el embarazo, sí se sintetizan ciertas cantidades de estrógeno, pero esta se hace a nivel de la placenta, ¿verdad? A nivel de la unidad fetoplacentaria, que prácticamente está constituida por la suprarrenal del feto. Es la que se va a encargar, la suprarrenal del feto es la que se va a encargar de secretar los precursores de los andrógenos a nivel de la placenta para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad?, entre el embarazo y en una mujer que no está embarazada, ¿verdad? Que es otra de las cosas que, si bien es cierto, son un poco diferentes, pero no deja de producirse las hormonas sexuales femeninas. Siguiente. Ok. En los estrógenos naturales vamos a tener que hay mujeres que en cuestiones normales, por decirlo así, o en una etapa normal, el estradiol se va a producir a una velocidad que varía durante el ciclo menstrual, lo que al final da como resultado niveles plasmáticos tan bajos como de 50 a nivel de fase folicular, ¿verdad? Y en fase temprana puede ser de 350 a 850 pg
por ml en el momento pico preovulatorio. Esta imagen que yo le he puesto en esta diapositiva está en el capítulo de Capsum, en el capítulo 40. Normalmente se muestra cómo es el ciclo menstrual y se muestran las concentraciones plasmáticas de las hormonas hipofisiarias y ováricas y los cambios fisiopatológicos que se producen durante el ciclo menstrual. Cuáles son las hormonas que están, como les mencioné, que están a la par, por decirlo así, de los cambios que va produciendo el endometrio y el desarrollo folicular, de acuerdo a la cantidad de acuerdo a la cantidad de este tipo de hormonas, así van a ser los cambios que se van produciendo a nivel del endometrio principalmente, ¿verdad? Y es en base a esto que se han creado estrógenos sintéticos que vamos a ver más adelante. Normalmente, en mujeres sanas, como ya les había mencionado, hay ciertas concentraciones por las cuales no van a ser menores, ¿verdad? La producción de estrógenos para que ésta pueda ejercer su efecto a nivel del endometrio. Por ejemplo, si nos vamos a la gonadotropinas, a la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, vamos a tener que la hormona luteinizante es la que en su mayor pico va a hacer que el endometrio tenga su mayor grosor a nivel de los 14 días y es donde se da la ruptura del desarrollo folicular y libera el óvulo. Prácticamente va a ser por el pico más alto de la hormona luteinizante, que es aproximadamente de 60 microunidades internacionales por ml. Asimismo, al haber este pico de la hormona luteinizante, vamos a tener también el pico más grande de estradiol, llegando a 400 pg por ml. Y cuando normalmente este endometrio ha estado en su máximo grosor para que se dé ¿cómo es que se llama? La implantación, por decirlo así, pero no hay implantación, va a haber un degradado del endometrio, que es donde viene el sangrado propiamente dicho, y este prácticamente va a estar dado por la progesterona. Entonces, ustedes van a poder ver en este cuadro. Ahí tiene su nombre, tiene sus gráficas y están íntimamente relacionados con el ciclo menstrual de la mujer. ¿Por qué les explico esto? Porque es en base a esto que se han hecho los estrógenos sintéticos principalmente y la utilidad clínica que tienen en las mujeres en edad reproductiva. Siguiente. Ok, al hablar de estrógenos sintéticos, prácticamente a los estrógenos naturales se les ha hecho ciertas modificaciones, más que todo a nivel químico, que lo que hace es prácticamente aumentar la eficacia que puedan tener los estrógenos naturales por medio de estrógenos sintéticos. Además de los estrógenos esteroideos, también se han sintetizado y se han utilizado clínicamente varios compuestos no esteroideos que tienen una actividad estrogénica. Entre estos podemos mencionar el dienestrol, el dietilvestrol, el benzoestrol, el exestrol, el mesestrol, entre otros, ¿verdad? Entonces hay muchos estrógenos sintetizados que prácticamente nos van a ayudar a ejercer ciertos efectos fisiológicos o farmacológicos, mejor dicho, que más adelante se los voy a explicar. Y por eso en ese cuadrito les he puesto prácticamente los estrógenos que son más usados en nuestro medio, ¿verdad? La mayoría de anticonceptivos orales, por ejemplo, son compuestos que están formados, por decirlo así, por dos compuestos de estrógenos sintéticos, ¿verdad? El etinil estradiol es uno de los principales estrógenos sintéticos que se utilizan como anticonceptivos orales, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, para que tengan en cuenta la diferencia, los estrógenos naturales son aquellos estrógenos producidos propiamente por las mujeres a través de los ovarios, y los estrógenos sintéticos son fármacos modificados químicamente a base de estrógenos naturales, que si bien es cierto, lo que hacen es aumentar la eficacia de lo que en teoría serían los estrógenos naturales, ¿verdad? Pero son compuestos sintéticos creados por farmacéuticas, por decirlo así, para asemejar los efectos fisiológicos de los estrógenos naturales. Siguiente. Ok. Con respecto a la farmacocinética de los estrógenos, hay que tener en cuenta que normalmente al circular el estradiol, como ya lo habíamos mencionado, es la principal hormona producida. Esta se puede unir con bastante intensidad a ciertas hormonas, principalmente la globulina alfa 2 y en un poca afinidad a la albúmina. Esto hace que este estrógeno o este estradiol tenga una liposolubilidad por la cual se absorbe bien por cualquier vía. Normalmente los estrógenos naturales tienden a producir un metabolismo bastante acelerado por medio del hígado. Tienen un metabolismo prácticamente, por decirlo así, de primer paso. Pero estos son los estrógenos naturales. Los estrógenos sintéticos ya han sido modificados por medio de su química para que estos puedan evitar el hecho del metabolismo hepático. Los estrógenos unidos a las proteínas prácticamente van a ser poco disponibles para que puedan difundirse en el resto de la célula, ¿verdad? Porque prácticamente ya tienen su efecto a nivel de su actividad fisiológica. El estradiol, podemos decir que puede convertirse en el hígado tanto a estrona como estriol, como ya se los había mencionado. Estos van a ser poco liposolubles y pueden atravesar en bastantes cantidades la membrana celular y se pueden excretar en la bilis. Tanto la estrona como el estriol van a tener poca afinidad sobre los receptores del estrógeno, ¿verdad? Pero conjugados se pueden hidrolizar a nivel del intestino y estos pueden ser o pueden convertirse a compuestos activos que son fácilmente reabsorbidos, ¿verdad? Es importante también que ustedes sepan que los estrógenos se pueden excretar en pequeñas cantidades a nivel de la leche materna y normalmente, como les había mencionado, los estrógenos naturales tienen una rápida inactivación hepática por su metabolismo y es por eso que sintéticamente para administrarlo tienden a administrarse en forma de esteres, como por ejemplo el benzoato o el valerato. Ustedes van a ir conociendo más adelante en qué formas vienen los estrógenos sintéticos para que estos puedan ser absorbidos y metabolizados más lentamente y por lo tanto tener una acción mucho más prolongada, ¿verdad? Como lo es el etinil y estradiol, que prácticamente este fármaco, porque este ya es un fármaco, es un estrógeno sintético, es activo incluso por vía oral, puede llegar a tener una biodisponibilidad del 90%. En la mujer fértil, prácticamente vamos a mencionar que el estradiol se va a unir en un 60% a la albúmina, tiene una baja afinidad y una alta capacidad para unirse principalmente, como les había mencionado, a la globulina alfa 2. Quiero ver, creo que con respecto a esto, es lo que en resumidas cuentas les podría mencionar con respecto a la farmacocinética de estos
fármacos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también, niños, que hay ciertos efectos hepáticos que pueden causar ciertos efectos secundarios. Más que todo, van a haber, bueno, más adelante se lo voy a explicar, puede haber ciertas alteraciones a nivel de la síntesis de los factores de coagulación producidos por el hígado. Entonces, prácticamente el metabolismo, así como puede ayudarnos a tener efectos farmacológicos deseados, también vamos a observar ciertos efectos adversos, ¿verdad? Y es producido por la misma farmacocinética de estos medicamentos. Siguiente. Ok. Hay ciertos efectos de los esteroides gonadales cíclicos en el tracto reproductivo. Esto se los puse como en general, ¿verdad? Como información en general. Pero creo que esto ya se los había explicado anteriormente. Los cambios cíclicos en la producción de estrógenos y progesterona, principalmente por los ovarios. Luego, el útero, que está compuesto de endometrio y miometrio. Estos fármacos o estas hormonas van a tener alteraciones o afectaciones a nivel del endometrio. También hablamos de que van a ser los que van a intervenir en la fase lútea o secretora del ciclo menstrual, más que todo cuando la progesterona está elevada, etcétera. Esta diapositiva simplemente se las he dejado como información en general, por decirlo así. Siguiente. Ok. Entre los efectos fisiológicos vamos a tener o vamos a hablar sobre varios, por decirlo así, el mecanismo que estos tienen, la maduración femenina, los efectos que tienen a nivel de maduración femenina, los efectos endometriales, los efectos metabólicos y cardiovasculares que las hormonas femeninas pueden producir, los efectos sobre la coagulación de la sangre, como ya les había mencionado. Prácticamente, vamos a empezar uno por uno. Al hablar del mecanismo, vamos a mencionar, no sé si por favor pueden apagar el micrófono. No sé quién lo tiene entendido. Ok, a nivel del mecanismo vamos a mencionar que los estrógenos van a estar grandemente unidas a la globulina transportadora de las hormonas sexuales, principalmente la globulina alfa 2, eso ya se los había mencionado. Estos estrógenos, al estar unidos a la globulina 2, nos vamos a encontrar a nivel de sangre y de líquido intersticial. Estos prácticamente se van a disociar y van a tener la capacidad para cruzar la membrana celular, entrar al núcleo y unirse al receptor de los estrógenos. Al unirse el estrógeno al receptor, prácticamente se puede dividir o puede codificar dos isoformas o dos receptores a dos receptores diferentes, como por ejemplo los estrógenos alfa y los beta. Estos prácticamente, o estos receptores de esteroides, también van a tener la capacidad de unirse o tener afectación a nivel del ácido retinoico y de las hormonas tiroideas, ¿verdad? Normalmente, a diferencia de ciertos receptores de glucocorticoides, los receptores de estrógenos van a tener o van a estar en una manera más predominante o en mayor concentración unidas al núcleo de las proteínas globulina alfa 2 principalmente, y estas son las que van a hacer de que se estabilicen. La unión de la hormona a su receptor o a los receptores de estrógeno principalmente pueden llegar a afectar la conformación y liberar las proteínas estabilizadoras, ¿verdad? En su libro de texto menciona como 4, la ER-alfa, la ER-beta, hay varias, pero no es para que se los aprendan, ¿verdad? Sino que para que ustedes la conozcan. Estos complejos de receptor hormona son elementos de respuesta a los estrógenos, ¿verdad?
Estas prácticamente van a ser las reguladoras de varios genes y la regulación de su transcripción. Al final, estas interacciones complejas con varios otros reguladores van a ser las causantes de algunos efectos específicos en los tejidos que son controlados por los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Estos ya son un grupo de fármacos sintéticos que les voy a explicar más adelante. Entonces, estos fármacos fueron creados para que tuvieran una interacción a nivel del complejo receptor hormona y por lo tanto afectar a concentraciones relativas los diferentes tipos de receptores de los estrógenos y así hacer o conferirle a estos fármacos ciertas acciones hormonales principalmente. Luego, al hablar de maduración femenina, sabemos, como ya lo habíamos mencionado, que se requieren estrógenos para la maduración sexual y el crecimiento normal de una mujer. Estos estimulan el desarrollo de la vagina, útero, trompas de falopio y las características sexuales secundarias, ¿verdad? Que ya los habíamos mencionado anteriormente. Luego, a efectos endometriales, vamos a mencionar que prácticamente los efectos que tienen es para el crecimiento sobre el músculo uterino. Los estrógenos prácticamente en lo que afectan a nivel endometrial es para el desarrollo y el revestimiento endometrial, que al final la producción de estos estrógenos van a coordinar junto con la progesterona, durante el ciclo menstrual normal para que se dé el sangrado, para que se dé la descamación periódica del revestimiento endometrial si no hay óvulos fecundados. ¿Verdad? Eso sí, hay que tener bastante cuidado porque una exposición continua a los estrógenos durante mucho tiempo puede producir una hiperplasia endometrial y por lo tanto también puede verse asociada a una hemorragia uterina anormal. Y es por eso que cuando una paciente tiende a tener hemorragias uterinas que no van acorde a su ciclo menstrual, pueden darse terapias de estrógenos para poder corregir signo o síntoma, por decirlo así, o esta enfermedad, dependiendo de qué tanto sea la hemorragia uterina que tiene la paciente. Luego, a nivel de efectos metabólicos y cardiovasculares, hay muchos. Al parecer, se cree que participan en el mantenimiento de las estructuras y funciones normales de nuestra piel y de los vasos sanguíneos, principalmente en las mujeres. Y es más, se cree que mediante la concentración de estrógenos en una mujer sea normal hasta el periodo de la menopausia, hay cierto protector cardiovascular que hace que las mujeres estemos como un poco protegidas contra infartos o enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, y esto es debido a las concentraciones altas de estrógeno. Los estrógenos también reducen la resorción del hueso, favorece la apoptosis de los osteoclastos y por antagonismo también de los osteoclastogénicos, ¿verdad? También se cree que estimulan la producción de leptina por medio del tejido adiposo y por lo tanto favorecen la concentración de esta hormona principalmente en las mujeres, entre otros, ¿verdad? Pero esos son como los principales efectos metabólicos y cardiovasculares que tienen los estrógenos en las mujeres. También una de las cosas importantes es de que normalmente los estrógenos pueden tener afectación a nivel de las lipoproteínas, principalmente las de alta densidad o HDL, o el famoso colesterol bueno que la gente le menciona, y puede tener una disminución a nivel de las proteínas de baja densidad o LDL, ¿verdad? Y es por eso que también se cree que hay una protección a nivel cardiovascular que evita que las mujeres pues puedan padecer de infartos a temprana edad. Eso no quiere decir que todas las mujeres estamos exentas de sufrir un infarto, ¿verdad? Pero sí,
se cree que tiene un efecto protector. Luego, a nivel de los efectos sobre la coagulación en la sangre, como les había mencionado, los estrógenos tienden a aumentar la coagulabilidad sanguínea. Esto prácticamente se cree que es por un incremento en las concentraciones circulantes de los factores 2, 7, 9 y 10, además de una disminución en las concentraciones de la antitrombina 3, y por lo tanto puede llegar a producirse una hipercoagulabilidad, ¿verdad? O una reducción también de la adhesividad plaquetaria. Esto es importante más que todo para la anticoncepción oral. Se sabe que normalmente aquellas mujeres que están planificando o están tomando anticoncepción oral durante mucho tiempo pueden llegar a tener o a producir, por decirlo así, coágulos o tener una enfermedad a nivel sanguíneo de este tipo, ¿verdad? Siguiente. Ok, entre los usos clínicos de estos fármacos podemos mencionar el hipogonadismo primario, el tratamiento hormonal en la posmenopausia, entre otros usos, ¿verdad? Cabe mencionar que al final, bueno, casi al final de la etapa de estrógenos y progestágenos, les voy a explicar los fármacos utilizados en anticonceptivos orales y otras utilizaciones de estos compuestos sintéticos, ¿verdad? A nivel del hipogonadismo primario, prácticamente los estrógenos se dan o se usan para el tratamiento de la sustitución de la deficiencia de hormonas que tiene esa mujer. Entonces, prácticamente sirve para contrarrestar la insuficiencia primaria en el desarrollo de los ovarios. Incluso hay personas que por el hipogonadismo primario que tienden a padecer de una menopausia prematura, y esto es debido a que el organismo no está produciendo las hormonas necesarias. Entonces se puede utilizar la administración de estos fármacos para tratar de contrarrestar este hipogonadismo primario y por lo tanto tener concentraciones de estrógenos necesarios para que se desarrolle el organismo, más que todo sexual femenino, en estas personas, ¿verdad? Normalmente el tratamiento del hipogonadismo primario suele iniciarse entre los 11 y los 13 años de edad y sirve para estimular, como ya les había mencionado, las características sexuales primarias y secundarias. Y asimismo, para que estas mujeres puedan incluso tener sus ciclos menstruales de una forma óptima, y cíclica, ¿verdad? Luego, como tratamiento hormonal en la posmenopausia, prácticamente se sabe que los signos y síntomas que las personas, bueno, que las mujeres sufren en la menopausia o en la posmenopausia, está íntimamente relacionada con la cantidad de estrógeno que se ha dejado de producir o por la cesación, de la función ovárica normal. Esto prácticamente lo que hace son ausencia de periodos menstruales, pueden haber síntomas vasomotores, pueden haber trastornos del sueño, atrofia genital, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, prácticamente estos fármacos tienden a utilizarse para contrarrestar los efectos que los estrógenos han dejado de producir en estos pacientes. Normalmente también es importante porque los estrógenos se sabe, como ya les había mencionado, que tienen grandes cantidades o sufre o tienen bastantes efectos fisiológicos a nivel del hueso. Por lo tanto, la privación de este hormona también puede llegar a producir fracturas a nivel de cadera principalmente y de muñeca en estos pacientes o en estas mujeres que han dejado de producir las concentraciones adecuadas de estrógeno. Entonces, también es importante porque por medio
de la administración de este tipo de fármacos, evitamos, ¿verdad?, que estas personas sufran de fracturas por el cese de la producción de estrógeno. Eh, el tratamiento de la sustitución de estrógeno también vamos a observar que tiene un efecto bastante beneficioso sobre los lípidos y las lipoproteínas, como ya les había mencionado, y el uso de estos estrógenos sintéticos puede incluso reducir en un 50% que una mujer pueda llegar a producir, pueda llegar a tener un infarto del miocardio, ¿verdad? Entonces, como ya les había mencionado, si ustedes se fijan, los efectos fisiológicos están bastante encaminados a las aplicaciones clínicas o los usos clínicos que nosotros podemos llegar, en los cuales podemos llegar a utilizar este tipo de fármacos. Y entre otros usos que también podemos mencionar es que los estrógenos combinados, principalmente con progestágenos, se pueden emplear, como ya les había mencionado, para suprimir la ovulación. Quiere decir, como anticonceptivo, ¿verdad? No hay ovulación y por lo tanto evitamos que se dé un embarazo. Entonces también se pueden utilizar cuando hay dismenorreas, cuando hay hemorragias uterinas anormales, entre otros usos clínicos que más adelante les voy a explicar. Siguiente. Ok. Entre los efectos adversos son varios y además los invito a que si alguna vez han visto alguna caja con anticonceptivos orales, saquen el papelito que trae la caja de anticonceptivos orales que prácticamente están hechas en base a estrógenos sintéticos y van a ver la cantidad de efectos adversos y efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Incluso creo que la caja es grande debido a ese papel para que más o menos conozcan, ¿verdad?, los efectos adversos. Pueden producirnos hemorragias uterinas. La terapia con estrógeno es una causa bastante importante de hemorragia uterina, principalmente en la posmenopausia. La hemorragia transvaginal en esta etapa prácticamente puede ser efecto incluso de un carcinoma de endometrio. También por la administración de una forma cíclica puede presentar hemorragias que pueden ser probablemente por la privación o el periodo de privación de la ovulación, ¿verdad? Entonces, luego está el cáncer. Hay una relación bastante importante con respecto a la terapia de estrógeno con el cáncer. Si bien es cierto, todavía es un tema que no está como bien específico, pero no hay, si bien es cierto, no hay una investigación que diga o que demuestre que la terapia con estrógeno tiene una incidencia grande en el cáncer, pero sí se cree que hay muchos cáncer, principalmente cáncer de mama y de útero, que son sensibles a los estrógenos, que quiere decir que el hecho de que si ya está formado el cáncer y son dependientes de este tipo de hormonas, al nosotros administrar estos fármacos podemos hacer que el cáncer crezca más de lo normal, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a eso y que se cree también que en una pequeña cantidad la terapia con estrógeno puede producir cáncer en aproximadamente el 10% de las mujeres, ¿verdad? Principalmente cuando no están adicionados o no están en conjunto con progesterona, porque se cree o se tiene, de acuerdo a las estadísticas y a las investigaciones, que la progesterona confiere cierto efecto protector contra el cáncer, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y entre otros efectos, pues vamos a tener náuseas, una hipersensibilidad mamaria, puede incluso haber cefalea, episodios de migraña, aumento de la presión arterial, entre otros. Siguiente.
Y sí es importante, de acuerdo a lo que les mencionaba el cáncer, que una de las contraindicaciones para utilizar estos fármacos dependientes de estrógeno va a ser en aquellos neoplasias que son dependientes de este tipo de hormona, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es que crezca más ese cáncer, como por ejemplo el carcinoma de endometrio, casi siempre es dependiente de este tipo de hormona. Entonces, va a haber que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de administrar este tipo de fármaco, principalmente cuando ya hay una patología de base. En la menopausia, como ya les había mencionado, se refiere al cese permanente de los periodos menstruales. Esto prácticamente se lo he puesto como información general, ¿verdad? Para que ustedes vean qué es la menopausia, cuándo se da, cuál es el resultado o por qué se da, y es por la pérdida de la actividad folicular ovárica. Puede ocurrir en mujeres de 45 a 60 años. Hay una disminución de los niveles de estradiol y produce prácticamente todos los signos y síntomas que normalmente presenta una mujer en esta etapa, ¿verdad? Que pueden ser la ruborización, los sofocos, que dice la gente que siente que no puede respirar y empieza a sudar. Estas son alteraciones vasomotoras, una irritabilidad, alteraciones del sueño, atrofia, principalmente uterina, entre otras, ¿verdad? Siguiente. Los estrógenos nos vamos a usar con mayor frecuencia para tratar las alteraciones vasomotoras o los sofocos en estas mujeres con menopausia o posmenopáusicas. Mejora los efectos de la atrofia urogenital, tiene una menor incidencia de cáncer de colon y tiene una prevención de la pérdida ósea, como ya les había mencionado. Evita que se den fracturas. Y los estrógenos conjugados prácticamente son los que se utilizan en la etapa posmenopáusica, ¿verdad? Esto como información general. Siguiente. Voy a tomar agua, permítanme. Y aquí, un poquito más de explicación, ¿verdad? Con respecto a la terapia de hormonas para la menopausia. Esto ya se los expliqué, pero les queda para que ustedes puedan repasarlo. Siguiente. Siguiente. Ok. Los regímenes de hormonas para la menopausia, hay varios, continuos o cíclicos. Prácticamente los últimos, los cíclicos, por decirlo así, incluyen ciertos días libres de medicamentos. Prácticamente hay estrógenos que se administran durante 25 días, se descansa el resto. Hay otro tipo de hormonas que pueden utilizarse durante los últimos 12, 14 días del tratamiento con estrógeno. Y hay otro que pueden utilizarse de 5 a 6 días sin tratamiento hormonal, nada más durante la hemorragia, ¿verdad? Y esto puede ser por suspensión del tratamiento, en el cual hay una degradación y desprendimiento del endometrio. Eso igual se los dejo como información general. Siguiente. Todo esto prácticamente ya se los mencioné, solamente les queda para que ustedes lo repasen. Siguiente. Ok. Los progestágenos, siguiente. De la misma forma en que los estrógenos, vamos a tener progestágenos naturales, que es la progesterona, y progestágenos sintéticos, ¿verdad? Entre los progestágenos naturales
vamos a mencionar de que la progesterona es el progestágeno más importante de los humanos, ¿verdad? Tiene efectos hormonales bastante importantes, son precursores de estrógenos, andrógenos y esteroides suprarrenocorticales. Se sintetizan en el ovario, en los testículos y en la corteza suprarrenal a partir del colesterol circulante, ¿verdad? También estos los vamos a encontrar o se van a sintetizar en grandes cantidades por la placenta durante el embarazo. En el ovario, como ya les había explicado en el ciclo menstrual, el cuerpo amarillo es el que va a tener la capacidad de producir la progesterona principalmente. En los hombres puede secretarse de 1 a 5 miligramos de progesterona diarios, ¿verdad? Si bien es cierto, es una hormona femenina, pero sí se produce en pequeñas cantidades en los hombres, ¿verdad? Las concentraciones de esta hormona van a ser mayor posterior a la fase folicular del ciclo. Eso se los explicaba en el dibujito, ¿verdad? Donde está el endometrio y las cantidades de hormonas de acuerdo al ciclo menstrual de la paciente, ¿verdad? Eso se los recomiendo que la revisen. Luego tenemos los progestágenos sintéticos, entre estos podemos mencionar la hidroxiprogesterona, la medroxiprogesterona, el megestrol o la dimesteridona, ¿verdad? Normalmente la famosa inyección de 3 meses de anticonceptiva está compuesta de medroxiprogesterona, ¿verdad? Para que ustedes vean qué tipo o en qué se pueden utilizar estos progestágenos sintéticos. En este caso, es igual que en los estrógenos sintéticos, estos fármacos más que, han sido modificados químicamente y se sintetizan dependiendo de la progesterona natural, ¿verdad? Estos normalmente, de la misma forma que los estrógenos, han sido modificados para que sean activos al administrarse por vía oral, entre otras, alteraciones, ¿verdad? Estos compuestos se han introducido como un nuevo grupo de progestágenos sintéticos de tercera generación y al principio son principalmente utilizados como anticonceptivos orales, ¿verdad? Estos, como ya les había mencionado, estos compuestos, más que todo los que el etinilmedroxiprogesterona, también está el desogestrel, el norgestimato. Estos normalmente tienen una menor actividad androgénica que los progestágenos sintéticos más antiguos, ¿verdad? Que estos son como los nuevos producidos y que al final solamente se utilizan como anticonceptivos, ya sea por medio de anticonceptivos por vía oral, intramuscular, ¿verdad? Entre otros. Siguiente. Ok, la farmacocinética de este tipo de hormonas se absorben de una forma más rápida desde que se administra independientemente de la vía que utilicemos, tienen una mayor absorción comparado con los estrógenos, tienen una semivida en el plasma que pueden llegar desde 5 minutos hasta llegar a almacenarse en grandes cantidades en la grasa corporal de las pacientes, ¿verdad? Tiene un metabolismo de primer paso bastante importante en el hígado y es por eso que este tipo de fármacos casi que está producido para administrarse por vía intramuscular, y no por vía oral, porque debido a su primer paso hepático, pues tiende a ser bastante ineficaz al ser administrado por este medio. Normalmente el hígado se encarga de que la progesterona, propiamente dicha, se pueda metabolizar hasta un compuesto que se llama pregnadiol.
Este tiene la capacidad de conjugarse con ácido glucurónico y de esta forma va a poder excretarse por medio de la orina como un glucurónido de pregnadiol. Entonces, prácticamente la progesterona necesita la metabolización con ácido glucurónico para poder eliminarse posterior a la administración de este fármaco. Siguiente. Ok, entre los efectos fisiológicos tenemos el mecanismo de acción de la progesterona. Prácticamente vamos a tener que los progestágenos, la progesterona, entra a la célula, se une a los receptores propios de la progesterona que están distribuidos en las células y en el citoplasma. Luego se liga a los receptores que tienen un elemento de respuesta de progesterona y activan la transcripción genética, ¿verdad? Esto al final lo que hace es una respuesta que depende de este tipo de receptores que se encuentran en la célula y al final van a regular este tipo de receptores, la célula y la interacción que pueda tener para los factores de transcripción. El complejo progesterona receptor que es producido por la unión de la progesterona a los receptores de progesterona, lo que van a hacer es unirse al DNA. Estos van a formar heterodímeros, principalmente dos isoformas, A y beta, y estas isoformas son las que van a producir los efectos a nivel sistémico o fisiológico en el cuerpo de las mujeres a los cuales se les administra, ¿verdad? Luego, los efectos de progesterona, tenemos el metabolismo de las proteínas, tienen cierta actividad a nivel de la lipoproteína lipasa, que lo que hace es que favorece el depósito de las grasas y es por eso que después de administrada esta hormona puede guardarse en estos depósitos de grasa, ¿verdad? También tiene ciertos efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, aumenta las concentraciones basales de insulina y por lo tanto aumenta la respuesta de la insulina a la glucosa, entre otras, entre otras acciones, ¿verdad? Otra de las acciones importantes de mencionar sobre los efectos de la progesterona es que pueden competir con la aldosterona por el receptor de mineralocorticoides en el túbulo renal y por lo tanto puede disminuir la reabsorción de sodio, ¿verdad? Esto al final lo que hace lo que produce es que haya una mayor producción de aldosterona por la corteza suprarrenal y también tiene la capacidad de aumentar la temperatura corporal, entre otras alteraciones. Los progestágenos sintéticos, como ya les había mencionado, eh, son análogos de la progesterona. Normalmente estos compuestos tienen la capacidad de tener un cambio residual a nivel del endometrio, no, ¿cómo es que se llama? Tienen la capacidad también de ser eficaces inhibidores de las gonadotropinas y tienen bien pocos efectos estrogénicos y androgénicos en las pacientes, ¿verdad? Principalmente. Entre los usos clínicos o aplicaciones clínicas tenemos la terapia de reemplazo hormonal y la anticoncepción hormonal. Estas hormonas se usan sobre todo para el tratamiento de la sustitución y de la anticoncepción hormonal, ¿verdad? Sustitución en el caso de la menopausia, que no hay suficiente producción de estrógeno o progestágeno, y anticoncepción hormonal porque prácticamente hay compuestos que han sido creados para eso, ¿verdad? Como su nombre lo dice, para la anticoncepción. Siguiente. Ok.
Al hablar de anticoncepción hormonal propiamente dicha, vamos a mencionar o podemos decir que esta se puede administrar por 3 vías: vía oral, vía parenteral y por un implante, ¿verdad? Que creo que ustedes ya lo han visto. Al hablar de la combinación de anticonceptivos orales, prácticamente se cree que tiene una eficacia del 99.9%. Casi todos los anticonceptivos hormonales orales están compuestos por etiliestradiol como estrógeno y un derivado de la nortestosterona como progestígeno. Como les había explicado, casi todos son complementos, ¿verdad? Se utilizan tanto hormonas sintéticas provenientes de los estrógenos como de los progestágenos. Las píldoras, pueden ser monofásicas, bifásicas o trifásicas. Estas normalmente se proporcionan generalmente en paquetes de 21 días. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, no sé si alguna vez han tenido un cartoncito de anticonceptivos orales, pero incluso traen los días en los que ustedes se lo tienen que administrar, empezando con el día 1 en el primer día de regla, ¿verdad? Luego se toman sin esperar, sin ni dejar pasar ningún día durante los 21 días, ¿verdad? Hay blister que traen 21 días exactos y hay blister que traen 28 pastillitas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los que traen 21 y los que traen 28? Normalmente los paquetes que traen 21 días es la cantidad de hormona que necesitamos durante el ciclo para evitar la ovulación, porque al final los anticonceptivos orales son para eso, para evitar la ovulación. Lo tomamos durante 21 días y dejamos descansar 7 días. ¿Qué quiere decir? Esos 7 días ustedes no van a tomar ningún tipo, o ustedes le van a decir a su paciente que no tomen ningún tipo de medicamento durante ese tiempo, ¿verdad? Se acaban las 21 pastillas y hasta ahí llega. Al llegar al número 28, el día 28, se vuelve a iniciar otro blister. En los blister que traen 28 días, ¿cuál es la diferencia? Hasta el 21 día, digamos que son compuestos hormonales producidos por la combinación independientemente de cuál sea. Del día 22 al 28 son placebos. ¿Qué quiere decir? Simplemente vienen de esa forma para que a la paciente no se le olvide tomárselo o no se le olvide que al terminar el día 28 tiene que volver a iniciar otro blister o otro tratamiento porque ya es otro ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa es la diferencia entre los blisters que traen o paquetes que traen 21 días y aquellos paquetes que traen 28 días, ¿verdad? Al final simplemente solo es para evitar que a las personas se les olvide administrarse su medicamento. Y es importante que para efecto anticonceptivo tomarlas todos los días a la misma hora porque de esa forma se mantienen las concentraciones de este tipo de hormonas para evitar la ovulación. Con estas preparaciones, el sangrado menstrual siempre ocurre, generalmente durante el periodo de inactividad de los 7 días que dejan descansar entre un blister y otro. Siempre va a haber prácticamente menstruación, ¿verdad? Eso sí. Y el contenido de estrógenos de las preparaciones actuales pueden variar entre 20 a 50 microgramos, pero la mayoría está entre los 30 y 35 microgramos, ¿verdad? Como les había mencionado, pueden haber 2 tipos de preparados de anticoncepción oral, aquellas combinadas de estrógenos y progestágenos, como lo que les he explicado en esta diapositiva, y también puede haber tratamientos continuos solamente con progestágenos, ¿verdad? Sin necesidad de que vaya un estrógeno a la par. Los fármacos combinados, como les mencionaba, se dividen en monofásicos, cuando las dosis constantes de ambos componentes son durante todo el ciclo, y formas bifásicas y trifásicas cuando hay dosis de uno o ambos
cambian durante el ciclo, que quiere decir que las pastillas, de acuerdo al color, por decirlo así, van cambiando las concentraciones del fármaco o incluso traslapándose durante todo el ciclo en el cual se administran este tipo de anticonceptivos hormonales. Siguiente. Los anticonceptivos solo de progestígenas, normalmente estas preparaciones específicas incluyen dosis bajas de progestina, de 350 microgramos de norentidrona tomadas diariamente sin interrupciones, ¿verdad? Entre estos también tenemos los implantes subdérmicos, que son aproximadamente 216 miligramos de norgestrel para la acción anticonceptiva a largo plazo de hasta 5 años, ¿verdad? Normalmente estos implantes subdérmicos pueden durar de 3 a 5 años. También tenemos compuestos de etonogestrel de 68 miligramos, también como implantes que duran aproximadamente 3 años. Y pueden haber suspensiones cristalinas como inyección intramuscular de hasta 150 miligramos. En estas prácticamente podemos encontrar las inyecciones del mes, por decirlo así, y las inyecciones trimestrales. Siguiente. Ok, los mecanismos de acción, la combinación de los anticonceptivos orales y los anticonceptivos solo de progestígenas. Al hablar de anticonceptivos orales, estos normalmente lo que hacen es, combinados, evitan la ovulación. Estas mediciones se pueden observar o o puede ver el efecto que pueden estar teniendo este tipo de fármacos al medir los niveles de hormona luteinizante y la folículo estimulante. Eso es lo que significa LH y FSH, que normalmente van a estar suprimidos con la administración de este tipo de fármacos, ¿verdad? Recuerden que el aumento de la hormona luteinizante es la que produce que se dé la ovulación. Por lo tanto, si nosotros evitamos que se produzca la hormona luteinizante, no va a haber ovulación o no ocurre la ovulación y por lo tanto no va a haber embarazo, ¿verdad? Que prácticamente es para lo que se han hecho estos anticonceptivos orales. Hay agentes de combinación que producen también no solo la anovulación, sino que también puede producir cambios en el moco cervical, en el endometrio uterino, incluso en la motilidad y la secreción de las trompas uterinas. Esto al final lo que hace es evitar la concepción, la implantación y por lo tanto el embarazo. Al hablar de anticonceptivos solo de progestígenas, estos son bastante eficaces, bloquean o pueden bloquear la ovulación entre un 60 al 80% de los ciclos y se cree que lo que hacen es que engrosan el moco cervical, por lo tanto disminuye la penetración de los espermatozoides o disminuye la capacidad que tienen los espermatozoides de movilizarse por medio del moco cervical y también pueden haber afectaciones a nivel endometrial, ¿verdad? Y esto hace que no se dé la implantación. Siguiente. Ok, vamos a tener ciertos efectos farmacológicos a nivel de mamas, úteros y ovarios, ¿verdad? A nivel de mamas hay una estimulación mamaria, más que todo, en casi todos los pacientes que reciben este tipo de fármacos que contienen grandes cantidades de estrógenos, puede haber algún crecimiento de las glándulas mamarias, también tienden a suprimir la lactancia. eh, las personas que toman este tipo de fármacos tienden a disminuir la producción de leche si es que están dando leche. Pero si las dosis que utilizamos son pequeñas, pues no se va a ver ningún tipo de afectación a nivel de la mama. Efectos a nivel del útero. El uso prolongado de los anticonceptivos pueden llegar a producir una hipertrofia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hipertrofia? Un engrosamiento del músculo, más que todo endometrial, ¿verdad? Esto al final incluso puede llegar a producirse cierta formación de pólipos.
Otros efectos, ya se los había mencionado a nivel del moco cervical. Y quiero ver, creo que lo demás ya se los explica a nivel de útero. Y efectos a nivel en el ovario, pues al final el uso crónico de estos compuestos lo que hace es una disminución de la función ovárica, ¿verdad? Eso sí, hay que tener cuidado porque si el uso de estos anticonceptivos es por un tiempo demasiado largo, puede haber puede producir una depresión de la función ovárica, ¿verdad? El desarrollo folicular va a ser mínimo y va a ser un poco difícil o va a tener que pasar cierto tiempo para que todo esto pueda volver a la normalidad. Incluso en algunos casos podemos ver de que los ovarios suelen hacerse un poquito más pequeños, más que todo cuando el tratamiento es por demasiado tiempo. Por lo tanto, no es recomendable, ¿verdad? Siguiente. Otros de los usos que podemos tener con respecto a los anticonceptivos hormonales, estrógenos y progesterona, es la contracepción poscoital, ¿verdad? O la famosa pastilla de emergencia o del día después. Esta normalmente está indicada en casos de falla mecánica, por decirlo así, de que se rompa el preservativo o en circunstancias en las cuales los pacientes tengan relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? Incluso en aquellos pacientes, en aquellas mujeres que han sido violadas, tiende a administrárseles una contracepción poscoital para evitar que salgan embarazadas de su agresor, ¿verdad? Los mecanismos de acción de los anticonceptivos poscoitales casi que no se explican o no hay investigaciones que digan específicamente en qué se basan, pero se cree que hay varios factores, ¿verdad? Uno es que inhiben la ovulación, o sea, no hay ovulación, y otra es que puede producir alteraciones a nivel del moco cervical de los pacientes, ¿verdad? Eso sí, hay que tener bastante cuidado porque si el óvulo ya fue soltado, ya fue liberado, por más que ustedes le digan al paciente o le administren al paciente una anticoncepción poscoital, pues difícilmente se va a lograr que no se dé un embarazo, ¿verdad? Porque no es abortivo, sino que al final en lo que se basa es que no se produzca el óvulo. Si el óvulo ya está producido, por más que lo tomen, no va a tener ningún efecto. Eh, hay ciertos moduladores selectivos de los receptores de la progesterona, como el ulupristal, que están aprobados como anticonceptivos de emergencia también, ¿verdad? Son efectivos hasta 120 horas después del coito sin protección. Y eso sí, eh, mientras más temprano se administre esta anticoncepción, mayor va a ser el efecto que puede tener en las pacientes, ¿verdad? Normalmente no debería de sobrepasar las 72 horas, porque pasando las 72 horas el porcentaje de acción va a ir disminuyendo de acuerdo al tiempo que va pasando posterior al coito sin protección. Siguiente. Ok, al hablar de efectos adversos, podemos mencionar más que todo que podemos tener efectos adversos leves, efectos adversos moderados y efectos adversos graves, ¿verdad? Entre los efectos adversos leves podemos mencionar náuseas, mastalgia. ¿Qué es mastalgia? Dolor en las mamas, puede haber hemorragia por privación, incluso algunos pacientes pueden llegar a padecer de edemas a nivel de miembros inferiores, entre otros, ¿verdad? Uno de los efectos adversos más comunes en estas pacientes que utilizan este tipo de medicamento en general van a ser las cefaleas, ¿verdad? Hay un dolor de cabeza que es un poco leve, pero que es transitorio, ¿verdad? En algunos casos puede empeorar, puede producir migraña, pero la mayoría se queda con cefaleas leves, ¿verdad? Luego tenemos los efectos adversos moderados,
Entre estos podemos mencionar la hemorragia intramenstrual, la hemorragia o el sangrado, por decirlo así, sucede varias veces durante el ciclo menstrual. También está el aumento de peso. En algunos pacientes puede haber aumento de peso. También puede ocurrir una pigmentación cutánea un poco oscura en la piel de las mujeres. Puede producir acné. Incluso puede producir infecciones vaginales bastante frecuentes que son difíciles incluso de tratar mientras las pacientes están con anticonceptivos orales, ¿verdad? Cabe mencionar que cualquiera de estos efectos adversos moderados incluso puede llegar a exigirnos la suspensión de este tipo de medicamentos en estas pacientes, ¿verdad? Y entre los efectos adversos graves podemos tener trastornos vasculares, como por ejemplo una enfermedad venosa tromboembólica. Como ya les había mencionado, uno de los efectos que tienen los anticonceptivos o los hormonas sintéticas, tanto estrógenos o progesteronas, principalmente los estrógenos, es que tienen alta probabilidad de coagulabilidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aumenta el porcentaje de que una paciente pueda tener una enfermedad venosa tromboembólica. Otro, puede haber infartos del miocardio. El uso de estos anticonceptivos se puede vincular con un riesgo bastante alto de infarto del miocardio, principalmente en aquellas mujeres que tienen antecedentes, ¿verdad?, de hipertensión arterial alta, que tienen obesidad, que son diabéticas, entre otras alteraciones. Incluso en aquellas pacientes que durante el embarazo sufrieron preeclampsia, también el uso de los anticonceptivos orales principalmente puede llegar a producir o a aumentar el riesgo de un infarto del miocardio. También puede llegar a producirnos enfermedad vascular cerebral. Hay cierto riesgo de que estas pacientes sufran de apoplejía, principalmente en aquellas mujeres mayores de 35 años. A nivel gastrointestinal, puede haber una ictericia colestática, más que todo en aquellos pacientes que toman fármacos con grandes cantidades de progestágenos. Esto también, cualquiera de estos efectos adversos graves nos obliga a suspender de inmediato el uso de estos medicamentos, ¿verdad? También, como ya se los había mencionado, el cáncer puede ser un efecto adverso grave, más que todo cuando los tumores son dependientes de hormonas, como ya se los había explicado anteriormente. Siguiente. Ok, tenemos los inhibidores y antagonistas de estrógenos y la progesterona. Siguiente. Ok, con respecto a estos fármacos, aquí vamos a tener como los primeros fármacos utilizados como inhibidores. Vamos a tener los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Ya se los había mencionado anteriormente. El objetivo farmacológico de estos fármacos es producir acciones estrogénicas benéficas en ciertos tejidos durante la menstruación o durante el ciclo menstrual, por decirlo así, pero tienden a tener actividades antagonistas en ciertos tejidos, como por ejemplo en la mama o el endometrio, donde se producen acciones estrogénicas que pueden ser perjudiciales para los pacientes. El tamoxifeno es uno de los agonistas parciales de los estrógenos. El tamoxifeno es un inhibidor agonista parcial competitivo del estradiol en el receptor de estrógenos. Es uno de los primeros moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, ¿verdad? Y el mecanismo de su agonismo o antagonismo, por decirlo así, porque tiene un efecto mixto, va a ser con los receptores de estrógeno. Prácticamente al administrar estos fármacos, el tamoxifeno utilizaría los receptores de estrógenos para evitar
que los estrógenos hicieran sus actividades fisiológicas normales, ¿verdad? Normalmente, digamos, se puede utilizar ampliamente en el tratamiento paliativo del cáncer mamario de mujeres posmenopáusicas, más que todo cuando este tipo de cáncer es dependiente de las hormonas, ¿verdad? Entonces, en estos casos podemos utilizar tamoxifeno para evitar que ese cáncer siga creciendo debido a la producción de las hormonas propias de las mujeres. Es un fármaco que se administra por vía oral, puede alcanzar concentraciones plasmáticas incluso tan rápido como de unas cuantas horas. Tiene una semivida inicial de 7 a 14 horas, se excreta por medio de la metabolización del hígado y tiende a utilizarse una dosis de 10 a 20 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? En algunos pacientes podemos observar que al utilizar este fármaco puede haber náuseas, vómitos, además de otros efectos más leves, ¿verdad? Como por ejemplo cefalea, etcétera. Luego tenemos al raloxifeno, que es otro antagonista parcial de los estrógenos. Tiene ciertos efectos similares, más que todo a nivel de lípidos y huesos. No parece estimular el endometrio o las mamas, aunque tiene un efecto elevado de primer paso. Este fármaco tiene grandes cantidades o llega a distribuirse en grandes cantidades, tiene una semivida prolongada de 24 horas aproximadamente, incluso más, por lo que este fármaco podría administrarse una vez al día, ¿verdad? Normalmente este fármaco se utiliza para la osteoporosis producida por la menopausia, por la posmenopausia, menopausia, y también se puede utilizar como profilaxis de cáncer mamario en mujeres que tienen ese factor de riesgo. Luego tenemos el toremifeno, que es un compuesto bastante parecido al tamoxifeno. Este normalmente se utiliza para la prevención de la pérdida ósea producida durante la menopausia, ¿verdad? Siguiente. Ok, entre los usos terapéuticos, creo que esto ya se los mencioné, ¿verdad? El cáncer de mama, el tamoxifeno es bastante eficaz en el tratamiento del cáncer de mama. También reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama y tiene actividad estrogénica en el útero. Puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio de 2 a 3 veces, más que todo cuando se utiliza por bastante tiempo, ¿verdad? También se utiliza en la osteoporosis, como por ejemplo el raloxifeno, ya se los había mencionado, reduce la tasa de pérdida ósea y puede aumentar la masa ósea en algunos sitios. Siguiente. Ok, luego tenemos otro compuesto que se llama mifepristona. Normalmente no se conoce a ciencia cierta cómo funciona o qué efecto tiene, pero puede proporcionarse la base para usar la mifepristona como un anticonceptivo, ¿verdad? Eh, Tiene un compuesto que tiene una semivida larga de 20 a 40 horas. A grandes dosis consigue prolongar la fase folicular del ciclo subsiguiente y por lo tanto puede dificultarse un poco el uso continuo porque estaría provocando que el próximo ciclo menstrual se retrase. Entonces habría que tener cuidado con el uso de este fármaco. Una dosis única de 600 miligramos puede servir como anticonceptivo postcoital de emergencia eficaz, pero lo que les mencionaba puede provocar una ovulación retrasada para el siguiente ciclo, ¿verdad? Normalmente este fármaco se utiliza como anticonceptivo postcoital o pastilla de emergencia. Pueden ser útiles en el tratamiento de la endometriosis, el síndrome de Cushing, el cáncer de mama, entre otras neoplasias, como por ejemplo meningiomas, que pueden contener receptores de glucocorticoides o progesterona.
Este fármaco tiene propiedades luteolíticas en un 80% de las mujeres, más que todo cuando se administra en el periodo lúteo, ¿verdad? Entonces, hay que saber también saber cuándo administrarse. El principal uso de la mifepristona en algunos países ha sido en la interrupción de embarazos tempranos, ¿verdad? Al igual que el misoprostol, las dosis pueden ir de 400 a 600 miligramos por cada 4 días o incluso 800 miligramos al día durante 2 días, pueden llegar a interrumpir el embarazo en un 85% de las mujeres, ¿verdad? Y es por eso que este tipo de fármacos son de uso no público, por decirlo así, sino que se requiere de una receta especial para poder ser administrado en las pacientes, ¿verdad? Porque puede llegar a ser abortivo. Y como ustedes saben, el aborto es penado en nuestro país. Siguiente. El danazol es un derivado del etililtestosterona, tiene actividades progestacionales, androgénicas y glucocorticoides débiles, y se utiliza para suprimir la función ovárica. Se une a los receptores de andrógenos, progesterona, y glucocorticoides, y lo que hacen es traslocar al receptor de andrógenos para la síntesis del RNA específica, ¿verdad?, de andrógeno. El danazol se metaboliza de forma lenta en los humanos, tiene una semivida de más de 15 horas. Encontramos concentraciones altas a nivel del hígado, en las glándulas suprarrenales y los riñones, y esta se excreta tanto a nivel de heces como de orina, ¿verdad? El principal uso del danazol es en la endometriosis. Normalmente el danazol también se ha empleado como un inhibidor de la función gonadal y es por eso que su máxima utilidad es en el tratamiento de la endometriosis. Se puede administrar de 600 miligramos al día, pero las dosis incluso pueden ser desde más pequeñas, como por ejemplo 400 miligramos al día, después de un mes, y de ahí se van reduciendo hasta a los 200 miligramos al día en los siguientes 2 meses, ¿verdad? Los pacientes que tienen endometriosis pueden llegar a tener una mejoría notoria entre 3 a 12 meses. Significa que este es un tratamiento de largo plazo, ¿verdad? Entonces, entre los principales efectos adversos de este fármaco podemos encontrar aumento de peso, edema, acné, piel grasa, puede haber voz grave, cefaleas, cambios en la libido sexual, entre otras. Siguiente. Los fármacos inhibidores también sirven para interrumpir el embarazo. Si la anticoncepción falla, se puede usar mifepristona, como ya lo habíamos mencionado, y metotrexato, ¿verdad? En nuestro medio se utiliza metotrexato en 50 miligramos por vía intramuscular o oral para terminar embarazos no deseados en entornos fuera de los centros quirúrgicos, porque como les mencionaba, esto no es legal. Incluso se puede utilizar la mifepristona o el metotrexate, el misoprostol incluso, se pueden utilizar en los centros médicos para adelantar o hacer que el parto se dé inmediatamente, ¿verdad? En algunos casos. Siguiente. En nuestro medio el que más se utiliza es el misoprostol, ¿verdad? También se pueden utilizar en inducción de la maduración sexual, tratamiento con estrógenos en la carencia y el desarrollo ovárico. Estas prácticamente se puede utilizar en varias afecciones, como por ejemplo el síndrome de Turner, en el que los ovarios no se desarrollan y la pubertad no se produce. En este caso, la terapia con estrógenos pues va a ser una de las principales utilizadas
o en los cuales va a replicar el evento para que se dé la pubertad en estos pacientes, ¿verdad? Siguiente. 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 Los fármacos inductores de la ovulación. Ok. Los fármacos inductores de la ovulación o inductores de la ovulación prácticamente se utilizan cuando hay infertilidad, ¿verdad? Quiere decir, la infertilidad va a ser la incapacidad de concebir después de un año de relaciones sexuales sin protección. Esto puede llegar a afectar aproximadamente entre el 10 al 15% de las parejas. La anovulación representa aproximadamente el 50% de la infertilidad femenina y es uno de los focos principales de las intervenciones farmacológicas utilizadas para lograr la concepción, ¿verdad? En este caso, puede ser producida por ciertas alteraciones, trastornos tiroideos, hiperprolactinemia, entre otros, ¿verdad? En este caso se utiliza un fármaco llamado clomifeno. Siguiente. El citrato de clomifeno es un agonista parcial de estrógenos. Tiene este compuesto bien absorbido cuando se toma por vía oral, tiene una semivida de 5 a 7 días y se excreta en grandes cantidades por la orina, ¿verdad? Esta tiene una gran capacidad de unirse a las proteínas, tiene una capacidad de unirse a la circulación enterohepática y tiene la capacidad de distribuirse en grandes concentraciones, principalmente a nivel de los tejidos adiposos. El clomifeno, como les mencionaba, es un agonista parcial de los receptores de estrógeno. También tiene un modo eficaz de acción de estrógenos más fuertes en animales y es por eso que se conoció este efecto y ahora en día pues es utilizado para la inducción de la ovulación. Normalmente esto lo que hace es que hay un aumento en la secreción de las gonadotropinas y estrógenos y por lo tanto todos los efectos que tienen estas hormonas, ¿verdad? Este compuesto, entre sus efectos farmacológicos, vamos a mencionar que eh, tiene la capacidad de estimular la ovulación en las mujeres, más que todo en aquellas que tienen oligomenorrea o amenorrea. Oligomenorrea quiere decir que ven la regla después de varios meses, por decirlo así, o sea, no tienen un ciclo menstrual cíclico, o sea, no ven la regla cada mes, por decirlo así, amenorrea, aquellos pacientes que no ven regla y hay una disfunción ovulatoria. Entonces, en estos casos se puede utilizar el clomifeno. Normalmente, la mayoría de los pacientes en los cuales puede haber una alteración en la ovulación y se puedan utilizar estos fármacos es en aquellas pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? Esto puede llegar a afectar hasta en un 7% a las mujeres en edad reproductiva. El uso clínico, pues como se los menciono, ¿verdad? Se utiliza para el tratamiento de trastorno de ovulación en aquellas pacientes que quieren embarazarse, pero que por métodos normales o por relaciones sexuales no han podido y puede deberse a eso, ¿verdad? A que no se esté produciendo el óvulo adecuadamente. Estos fármacos inducen una sola ovulación por ciclo, ¿verdad? Por ciclo único de tratamiento y deben de tratarse de una forma bastante repetida hasta que se logre el embarazo o hasta que la función ovulatoria llegue a ser normal, ¿verdad?
Normalmente se administra a dosis de 100 miligramos al día por 5 días y lo que hace es que vamos a observar un aumento de las hormonas luteinizantes y folículos estimulantes plasmáticas posterior a la administración de estos fármacos, ¿verdad? Si nos vamos al inicio, cuando les puse aquel dibujito, estas hormonas son las que prácticamente hacen que todo sea propicio para que se dé la concepción. Entre los efectos adversos más frecuentes podemos mencionar que pueden, prácticamente son los producidos por las mujeres menopáusicas, ¿verdad? Pueden ser bochornos, dolor de cabeza, pueden incluso haber reacciones cutáneas alérgicas, estreñimiento, entre otros. Luego, que ver como contraindicaciones, prácticamente donde hay que tener precauciones en aquellas personas, en aquellas mujeres con aumento de volumen de ovario, ¿verdad? Que sean bastante sensibles a este fármaco, incluso a dosis pequeñas, y lo que hacen es un aumento en el tamaño del ovario. Hay que tener, ¿cómo es que se llama? Cuidado de utilizar este tipo de fármacos. Siguiente. Ok, a nivel de testículos, prácticamente no hay como mucha terapia farmacológica de la cual podamos hablar, pero podemos mencionar que a nivel de testículos hablamos de los andrógenos, esteroides anabólicos, antiandrógenos y la anticoncepción masculina, ¿verdad? Que la anticoncepción masculina prácticamente hasta bueno, actualmente es que ya empiezan a haber estudios y fármacos que pueden utilizarse como anticoncepción masculina, pero hasta ahorita no hay ninguno aprobado por la FDA. Siguiente. Ok, los andrógenos y esteroides anabólicos. El andrógeno más importante que secretan los testículos es la testosterona, creo que esto ya lo saben. En los hombres aproximadamente 8 miligramos de testosterona se producen normalmente cada día y alrededor del 95% es sintetizado es producido, perdón, por las células de Leydig y solo el 5% por las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Recuerden de que el testículo, al igual que el ovario, tiene ciertas funciones gametógenas y endócrinas, ¿verdad? La gametógena del testículo es controlado por la hormona folículo estimulante y también requiere concentraciones altas de testosterona para continuar la producción de los espermatozoides. De ahí la importancia de la testosterona, ¿verdad? Más que todo en la producción de espermatozoides. El testículo también secreta otras cantidades de otro tipo de andrógenos potentes, como por ejemplo la dihidrotestosterona, la androstendiona y la epiandrosterona, que son andrógenos débiles, pero que sí, ¿verdad? Son producidos por los testículos, pero en la que nos vamos a enfocar, por decirlo así, es en la testosterona, en la cual los niveles plasmáticos en los hombres pueden llegar a ser de 0,6 microgramos por decilitro después de la pubertad e incluso pueden llegar a disminuir este tipo de concentraciones después de los 50 años, ¿verdad? Y es por eso que los hombres, incluso posterior a los 50, 60 años, pueden seguir dejando embarazadas a las mujeres en etapas reproductivas, ¿verdad? La testosterona la encontramos en el plasma, incluso de las mujeres, como les había explicado al principio, tanto hombres como mujeres, ambos producen hormonas femeninas y hormonas masculinas, ¿verdad? Pero depende de las concentraciones del ser mujer o hombre, así son las concentraciones de este tipo de hormonas. En las mujeres la testosterona puede ir entre 0,03 microgramos por cada 100 ml, o sea, es una microparte, ¿verdad? Y son producidas tanto en los ovarios como en las suprarrenales. Siguiente.
Ok, los esteroides sintéticos con acción androgénica y anabólica. Eh, en estos, la testosterona, cuando se administra por vía oral, se absorbe con bastante rapidez y se puede convertir rápidamente en metabolitos inactivos, pero solamente el 16% de las dosis administradas va a estar disponible de una forma activa. La testosterona como esteroide sintético, o sea, producida de la testosterona natural, pero es sintética, puede administrarse incluso por vía parenteral, ya que tiene una absorción más prolongada, una mayor actividad, ¿verdad? Dependiendo de la forma en la que ésta sea administrada, y va a tener mayor capacidad de liberar testosterona posterior a la inyección, ¿verdad? De este tipo de fármacos. Cabe recordar de que la principal vía de degradación de la testosterona ocurre en el hígado, ¿verdad? Y es por eso que al hablar de esteroides sintéticos o de testosterona sintéticas, la mayoría la vamos a encontrar en forma de inyección, porque tienden a tener más cantidad al administrarse de esta forma, ¿verdad? Eso no quita que haya derivados de la testosterona que puedan ser administrados por vía oral. Normalmente la testosterona se puede administrar por vía parenteral, pero tiene tiempo de absorción un poco más prolongado y una mayor actividad cuando se administra como propionato, enantato, undecanoato o ester de cipronoato. ¿Verdad? Estas son formas sintéticas en las cuales se han producido este tipo de hormonas para poder ejercer su efecto. La testosterona y sus derivados se han utilizado por sus efectos anabólicos, también como en el tratamiento de la deficiencia de testosterona. Normalmente, aunque la testosterona y otro tipo de esteroides activos se puedan aislar de una forma pura, eh, todavía incluso se pueden utilizar como o se utilizan en nuevos compuestos de investigación, y por eso que al día de hoy, por medio de este tipo de investigaciones, por decirlo así, es que se ha logrado incluso la anticoncepción masculina, ¿verdad? Entonces, es un tema que sigue en auge, que sigue siendo investigado para ver qué otro tipo de efectos farmacológicos o efectos fisiológicos podemos llegar a conocer de esta hormona. Siguiente. Ok, normalmente las aplicaciones clínicas que podemos llegar a utilizar con estos fármacos es el tratamiento de reemplazo de andrógenos en hombres o la sustitución de andrógenos, por decirlo así, en trastornos ginecológicos en algunas mujeres. Antes se utilizaba en la anemia como agentes anabolizantes de proteínas y también en la osteoporosis. Como tratamiento de sustitución o de reemplazo de andrógenos en los hombres, puede sustituir o aumentar las secreciones endógenas en aquellos pacientes hombres que tienen hipogonadismo, perdón. Este, al, de la misma forma que en las mujeres, estos pacientes con hipogonadismo no tienen la capacidad para secretar la suficiente testosterona o los suficientes andrógenos para poder producir los efectos fisiológicos necesarios para que se dé la pubertad, para que se den todos los efectos que conlleva el hecho de la reproducción masculina al tener las cantidades de testosterona bajas, no pueden ser ni tener la capacidad para lograr una espermatogénesis normal, ¿verdad? Entonces, en estos casos se puede utilizar este tipo de fármacos como tratamiento de sustitución de andrógenos en los hombres. Normalmente los preparados de andrógenos para el tratamiento de sustitución están hechos en base a la metiltestosterona, que esta se administra de una forma oral. Está el enantato de testosterona, el cipionato de testosterona, todas las que ya les mencioné anteriormente.
En trastornos ginecológicos, los andrógenos podemos utilizarlos en el tratamiento de algunos trastornos ginecológicos, como por ejemplo en disminuir la ingurgitación mamaria durante el periodo puerperal, entre otros, ¿verdad? También se puede utilizar en el tratamiento de la endometriosis. Es más, el danazol también actúa como un andrógeno débil, creo que ya se los había mencionado, y es el que se utiliza en la endometriosis. Como uso de fármacos anabolizantes de proteínas, los andrógenos y esteroides anabólicos se han utilizado con medidas dietéticas, ¿verdad? En el ejercicio para tratar de revertir la pérdida de proteínas después de ciertos traumatismos o incluso en posterior a ciertas intervenciones quirúrgicas. Como les había mencionado anteriormente, se podía administrar gran dosis de andrógeno en el tratamiento de las anemias que eran resistentes a los tratamientos, principalmente la anemia de Fanconi, la mielofibrosis, anemias hemolíticas, etcétera. Ahora ya no se utiliza como tratamiento de la anemia, ¿verdad? Pero durante tiempo atrás sí se utilizaba de esta forma. En osteoporosis, los andrógenos y los compuestos anabólicos se pueden utilizar en el tratamiento de la osteoporosis, ya sea solos o en conjunto con con los estrógenos, como ya se los había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y también se puede utilizar esta hormona como un estimulante del crecimiento, más que todo en aquellos niños que han tenido o que tienen una pubertad tardía. Entre los efectos adversos de este tipo de fármacos, prácticamente se deben a la acción masculinizante que tienen estas hormonas, ¿verdad? Puede haber hirsutismo, acné, amenorrea en las mujeres, crecimiento del clítoris y voz grave, más que todo cuando se administra en las mujeres, ¿verdad? Puede haber también ciertas alteraciones a nivel endometrial al suspenderlos. Puede también, más que todo, cuando está siendo administrado como tratamiento sustitutivo de reemplazo en los hombres, puede provocar acné, apnea del sueño, ginecomastia, eritrocitosis, azospermia, entre otras alteraciones, ¿verdad? Estos fármacos van a estar contraindicados en las mujeres embarazadas o en aquellas mujeres que esperan embarazarse. También no debe de administrarse en aquellos varones u hombres que tengan carcinoma de próstata o carcinoma de mama, porque los hombres también pueden tener tumores en la mama, que si bien es cierto no está desarrollada como en las mujeres, pero sí tienen glándulas mamarias, por lo tanto también pueden padecer de cáncer de mama. En estos pacientes no se debe de administrar este tipo de medicamentos porque puede llegar a ser contraproducente por lo que les mencionaba, que la mayoría de estos fármacos son sensibles a este tipo de hormonas. También hay que tener cuidado porque hay ciertos estudios que indican que el uso de los derivados de la testosterona o testosterona sintéticos pueden llegar a producir carcinoma hepatocelular. Es algo que sigue en estudio, que no está bien específico para estos momentos, pero no está de más tomar las precauciones necesarias a la hora de administrar este tipo de fármacos. Siguiente. Ok, la supresión de andrógenos y antiandrógenos, el uso de los inhibidores de la síntesis de andrógenos y antagonistas de andrógenos tienen varias aplicaciones, más que todo en el tratamiento del carcinoma de próstata avanzado, aunque requiere orquitectomía o grandes dosis de estrógenos para reducir el andrógeno endógeno disponible. Normalmente, cuando hay un carcinoma de próstata, hay una sobreproducción de andrógenos y por lo tanto, en estos casos podemos utilizar supresión de andrógenos o antiandrógenos para tratar de contrarrestar este efecto, ¿verdad?, de la sobreproducción de este.
Los efectos psicológicos del carcinoma de próstata y la ginecomastia producida por este también pueden ser enfoques indeseados por este tipo de fármacos. Normalmente estos fármacos producen una supresión gonadal bastante buena cuando las concentraciones sanguíneas de este tipo de fármacos son continuas o se están administrando durante bastante tiempo, ¿verdad? Siguiente. Ok, como antiandrógenos, normalmente este tipo de fármacos se utilizan en el tratamiento de pacientes que producen cantidades excesivas de testosterona. En estos casos podemos utilizar antiandrógenos, ¿verdad? Al final lo que hacen es una inhibición de la síntesis y el antagonismo de los receptores de testosterona. Entre estos podemos mencionar los inhibidores de la síntesis de esteroides, como el ketoconazol. Este es utilizado en tratamientos de enfermedades micóticas incluso, pero es un inhibidor de la síntesis de esteroides suprarrenales y gonadales. Este fármaco no afecta la aromatasa ovárica en las mujeres y puede reducir, la actividad placentaria en las embarazadas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el uso de este fármaco en, en estas en estos pacientes. Luego tenemos los inhibidores de la conversión de precursores de esteroides o andrógenos. Estos normalmente se han desarrollado varios compuestos que al final lo que hacen es inhibir la hidroxilación de la progesterona o pregnenolona y impide la acción de estos andrógenos activos, ¿verdad? Entre estos podemos mencionar la abiraterona. Estos fármacos casi no se utilizan en nuestro medio, pero son aprobados principalmente para el cáncer de próstata metastásico. Entre los inhibidores de los receptores tenemos a la ciproterona y el acetato. Estos son antiandrógenos eficaces en la inhibición de la acción de estas hormonas, más que todo en el órgano efector. Al final lo que hacen es suprimir la hormona luteinizante y la folículo estimulante y llevan al efecto antiandrogénico que nosotros necesitamos, ¿verdad? En las mujeres se puede utilizar estos fármacos para tratar el hirsutismo y en los hombres podemos utilizar estos fármacos cuando padecen de un impulso sexual bastante excesivo, ¿verdad? Entonces en estos casos podemos utilizar este tipo de medicamentos. Luego, como les mencionaba, la anticoncepción química es algo que está en estudio, que debido a a toda la investigación que conlleva las hormonas masculinas, se ha encontrado que incluso pueden utilizarse varios andrógenos, incluida la propia testosterona, a dosis de 400 miligramos por vía oral, pueden llegar a producir una disminución en la producción de espermas e incluso que no haya producción de espermas y por lo tanto se puede utilizar como anticoncepción química masculina, ¿verdad? Como les mencionaba, es algo que no está aprobado todavía, pero que sí está en estudio, casi en las etapas finales de su estudio. Hay que tener bastante cuidado con las reacciones adversas de estos fármacos porque pueden producir acné y ginecomastia. La ginecomastia es cuando a los hombres les crecen las mamas, ¿verdad? Entonces es algo más que todo por lo cual los hombres no pueden llegar a sentirse bien porque estéticamente no se ve muy bien, ¿verdad? Entonces se puede utilizar de esa forma, hay que tener cuidado por esos efectos adversos. También en medio de los estudios de la anticoncepción química hay compuestos que pueden llegar a ser andrógenos combinados con progestágenos pero
son cosas que todavía están en estudio y por lo tanto no podemos administrarlos, ¿verdad? Como anticonceptivos masculinos. Siguiente. Y terminamos la clase. Esta es una clase bastante tediosa, bastante larga. Tiene que entenderse bastante